¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Sí. Muy bien, me vine aquí a otro espacio. Está nuestro Señor resucitado. Si me oyen, aquí es un poco más estable la señal. Allá se me estaba yendo la señal. Sí se escucha. Oye, muy bien, padre. Sí, se escucha muy bien. ¿No? Bien, ¿me oyen? Sí, padre, Muy se bien. oye muy bien. Voy a ver entonces ya. Pues les agradezco mucho la oportunidad. Déjenme nada más ver la cuestión de los... un segundo. Ahí voy. Ahorita nomás aquí está. Bien, nuevamente me pregunta, sí me oyen, ¿verdad? Sí, Bien, yo le agradezco mucho a Marcos, a Marquitos, a Jerry, la oportunidad de tener este momento de encuentro con ustedes. Y quiero comentarles, ahorita tuve la agradable sorpresa de ver entre ustedes varios conocidos, pero les comento, Arturo Valdés y un servidor, pues nos conocemos desde el año 90, en que yo me ordené sacerdote. En aquel entonces él y un buen amigo, Paco Gabrílides, estaban en la formación, y bueno, coincidimos. Me tocó compartirles contenidos de formación en el seminario, y pues bueno, pues yo le agradezco a Dios porque es la historia de salvación que él escribe dentro de la historia del tiempo, de la historia humana. Hay una historia de la gracia, una historia de la mano de Dios que escribe siempre de forma perfecta nuestras vidas, nuestra historia. Y sobre todo, bueno, reitero mi fe, mi confianza, mi total amor a Cristo, que la iglesia es su esposa y por la esposa de Cristo hacemos lo que sea. Es la esposa del Señor y ustedes son esa expresión de la esposa de Cristo. Entonces, a la esposa de Cristo nada se le niega, porque es la esposa del Señor, aquella por quien él dio la vida. Entonces, cuando el Señor le confía a Pedro su esposa, él le pregunta si le ama 3 veces. Y después de que Pedro responde que sí 3 veces, recordar que esa forma reiterada de las 3 expresiones habla de la perfección dentro de la numerología bíblica. Dios es el 3 veces santo, el agios, 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 el llamado trisagio, el santo, santo, santo que cantamos previo a la consagración eucarística. Entonces, Dios es el 3 veces santo. Y bueno, nuevamente un poquito perdón por mi, mi preámbulo, mi glosa inicial. Jesús le pregunta a Pedro si le ama por segunda vez y por tercera vez. Y una vez que él manifestó el amor perfecto para Cristo, le puede confiar lo más grande. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Entonces, bueno, manifiesto esta fe en esta iglesia que no es más que una casa grandísima que un día tendrá expresión perfecta, ahorita hablando de la fe expectante, en la eternidad, un día cuando esa casa que dice Juan 14, créanlo, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, un día pasaremos de la habitación del tiempo para ir a la habitación de la eternidad, pero mientras tanto en esta habitación del tiempo, reitero, en el 90 estaba yo en una habitación llamada Parroquia de San Juan Bosco, en un espacio muy concreto de la iglesia llamado Seminario de Monterrey, donde era formador. Y ya después Dios me mandó a otra habitación que fue la Parroquia del Rosario,
después me mandó otra habitación a la Natividad, en la López Mateos, y ahora estoy acá, pero es la iglesia, siempre la iglesia, en sus múltiples habitaciones, que desde la tierra ya habitamos, y un día peregrinos en el tiempo vamos hacia la eternidad. Por ello les decía un poquito, este tema de la fe cristiana tiene varios ámbitos. Obviamente ustedes lo han desglosado en la fe que cree, en la fe que confía, en la fe que espera. Entonces, me parece fundamental. Sé que a lo mejor han tenido otros temas en torno a la fe, por lo cual creo que lo que compartamos en este momento será complementario. Este texto de la fe cristiana, pues, puede hacernos alusión al capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. O sea, el tema de la fe es tan amplísimo. O sea, las obras, la fe concreta, o sea, no tan solo la fe que cree, que confía, que espera, sino una fe operante, una praxis cristiana, un compromiso con la iglesia de Cristo, que es lo que les expresaba. Contentísimo y agradecidísimo con Dios, porque Él me ha querido unir al ministerio para el servicio de su esposa, que es la iglesia. Y así, no quiero meterme a Efesios capítulo 5, hablando acerca del amor de Cristo por su esposa, obviamente en ello, mostrando una espiritualidad matrimonial perfecta, y ahí yo muchas ocasiones he manifestado. Es cierto que el sacerdote es alter Christus, pero también es cierto que el esposo en el matrimonio es alter Christus, y la esposa es, en el matrimonio es alter ecclesia, es otra iglesia. Pues bueno, les decía, el tema de la fe es tan amplio. Aquí he puesto unas imágenes en torno a la fe cristiana, la fe operante, por llamarle así. Obviamente la fe que cree, que así le expresan. Podríamos hablar de la fe doctrinal, de la fe en torno a aquello a lo que nos adherimos. Un poquito el esquema del catecismo de la Iglesia Católica en torno a lo que creemos. Después, bueno, habla acerca de los mandamientos de la espiritualidad, la oración, etcétera. Voy a hablar sobre la fe expectante, que tiene plenitud sobre todo en torno a nuestra vida un día en la eternidad. Pero creo que dentro de esta providencia que Dios nos concede, este es el evangelio del día de hoy. Ustedes, sin saber, me dieron fechas. Mi hermano Marcos me invitó desde hace tiempo. Vimos pues cuadraturas de las agendas. Yo mismo le decía, me gustaría estar físicamente con ustedes. Los lunes es complicado, porque yo tengo lunes de muchas actividades aquí en la Cáritas Nacional, en la Cáritas Mexicana. Pero bueno, el regalo de que sea este 21 de febrero y este texto del Evangelio. Lo leo y creo que ustedes ya lo han vivido en la liturgia, Arturo quizá en su ministerio, pero hermoso. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible
al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía, 21 de febrero. Ni Marcos ni un servidor ubicábamos que hoy en el séptimo lunes del tiempo ordinario Dios nos obsequiaría la luz de su palabra precisamente para el tema que estamos dentro de este proceso de aprendizaje. He subrayado con color el tema de la fe, esos momentos donde el Señor reclama gente sin fe o hombres de poca fe, esa petición piadosa desde el fondo del corazón de un papá que le duele lo que más le duele a un papá, el dolor de los hijos, preguntándole si puede hacer algo, y el Señor dice, si puedo, todo es posible para el que tiene fe. Y tengo fe, pero a veces dudo, ayúdame. Y bueno, la respuesta del Señor precisamente en torno a aquello que fortalece la fe, porque es parte también precisamente de nuestro tema, el compartir, bueno, ¿de qué se alimenta la fe? Oración y ayuno. El Señor lo dice, hay cosas que necesitan de la oración y del ayuno. Porque es precisamente esta la interrogante que tenemos. Oye, ¿y cómo le hago cómo puedo tener más fe? Oración y ayuno. O sea, ese es el tema que vamos a compartir esta noche por la gracia de Dios. Y bueno, quisiera yo dentro de ese elenco que Marquitos me hizo el favor de referir sobre mi persona. Un poquito quizá lo que Arturo recordará con simpatía. Manifestarles que este tema es un tema multidisciplinar. El tema de la fe pareciera que fuera como que, a ver, agarra el catecismo y claro, si tú tomas el catecismo de la Iglesia Católica, tendrás un regalo grandísimo sobre cualquier tema que tú quieras profundizar. Pero aquí, digamos, hice ahorita un elenco rápido sobre disciplinas teológicas. La Iglesia, obviamente, en torno a lo que Cristo nos ha revelado, la Iglesia ha profundizado y despliega toda una serie de contenidos por asimilar para poder conocer y amar y, digamos, anidar la esperanza de todo aquello que Cristo nos ha revelado o que el plan de Dios nos ha revelado y que se expresa plenamente en Cristo, en la perfección, en la plenitud. El tema de la teología fundamental. De hecho, ese es un tema de teología fundamental, porque la teología fundamental es Dios que habla y el hombre que ante un Dios que habla, donde Dios nos da su propuesta, donde Dios entra en el tiempo y quiere manifestar su designio, su proyecto, se le llama la economía de la salvación. Dios tiene una propuesta y ante la propuesta de Dios el hombre tiene una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La fe. Dios te habla y tú en la fe aceptas lo que Dios te ha hablado. O sea, es teología fundamental. Obviamente entra dentro de lo que es la teología dogmática, que es el campo que a mí me ha competido dentro de mi formación sacerdotal. Pongo aquí otras disciplinas o más que disciplinas,
ramas de la teología moral, derecho canónico, la historia de la iglesia, pero pongo aquí que este tema, o sea, más allá del aspecto dogmático, que sin duda es un gran regalo poder profundizar en torno a la revelación de Cristo, pero pastoralmente, o sea, lo que hoy el Señor dice, hombres de poca fe, gente sin fe. O sea, ¿por qué de pronto andamos desbalagados o como perdidos? Porque efectivamente quizá nos hemos alejado o el pastor de la iglesia no nos alimenta con esta luz de Cristo. Es un tema pastoral, un tema en torno bueno, la teología pastoral, bueno, entonces la fe tiene que convertirse en catequesis, la fe tiene que convertirse en liturgia, la fe tiene que convertirse en pastoral social. Esto es teología pastoral. Pero también la teología espiritual. O sea, ese es un tema de cómo cada cristiano debe alimentarse y debe crecer y obviamente tener la orientación de todo aquello que pueda hacerle crecer. Y obviamente en la teología espiritual, ubicar cuáles son los peligros contra la fe, cuáles son los pecados contra la fe, qué alimenta la fe. Obviamente habría un tema bíblico, una teología bíblica, profundísimo, desde el Antiguo Testamento, lo que Hebreos 11 hace una recapitulación desde Abraham, el capítulo 11 hermoso de la carta a los Hebreos. Y la teología patrística, yo subrayé, digamos, las disciplinas teológicas o las dimensiones esto le llamamos el campo multidisciplinar o interdisciplinar de la teología. Yo voy a tratar un poco de teología fundamental, un poco de teología dogmática, un poco de pastoral, un poco de espiritualidad, obviamente lo bíblico también, por ahí, de ahí parte, y de lo patrístico. Entonces, bueno, vamos un poquito, yo les decía, mi enfoque principal, lo subrayé en amarillo, es la cuestión de la teología dogmática. Esto es parte de lo que se conoce como la antropología teológica, que se divide en 4 grandes temas: la protología, que es creación; pecado original, que es el hombre caído; la gracia, que es el hombre levantado en Cristo, pero el hombre en Cristo, el hombre nuevo en Cristo, debe cultivar virtudes humanas, las morales y las cardinales, y las teologales. Bueno, en la virtud teologal es donde entra la fe. Es una de las virtudes teologales. Quise poner todo esto para tratar de ubicar la amplitud de la temática. Y de forma rápida, esta presentación se las compartiré. Obviamente es subrayado para no tener que estar leyendo cada diapositiva. Solamente voy a enfatizar lo que aquí ustedes mismos están presenciando a lo largo de mi presentación. O sea, se le llama virtud teologal porque tienen como objeto a Dios. O sea, la virtud teologal me lleva a Dios, pero al mismo tiempo proviene de Dios. Y es la esencia fundamental y fundamento de la vida cristiana. Si no tienes fe, lo que decía la semana pasada, cuando estuvimos leyendo la primera carta a los Corintios, la semana antepasada, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más desdichados. Entonces, Cristo resucita y tenemos fe. Y la fe brota precisamente en el acontecimiento pleno en la persona de Cristo. Eso es la esencia. Pues entonces eres desdichado si no tienes fe y si no crees que Cristo ha resucitado. Pero este don de la fe es un don sobrenatural. Por eso también es virtud teologal. Dios es quien la concede. Por eso, gracias Marquitos por haber hecho la oración universal, hablando acerca de aquel en quien creemos, en quien esperamos, en quien amamos. Un don sobrenatural gratuito. Acuérdate, digamos, a veces las búsquedas de aquel famoso Simón el Mago,
que quería tener poder sin estar adherido a Cristo y comprar aquello que Dios da gratuitamente, la famosa simonía. Entonces, este don sobrenatural y gratuito nos eleva en las potencias del alma y nos permite trascender. El Dios que se ha revelado nos permite dirigirnos hacia la intimidad, ya desde aquí, desde la tierra, penetrar en la intimidad de la vida divina. Desde aquí gozamos de sus consuelos. Pero como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 8, 9, 10, después de ese elenco del 4 al 8 de las 16 cualidades en torno a la caridad, del amor es comprensivo, servicial, y dice ahora vemos como en un mal espejo, pero un día conoceremos a Dios como Él nos conoce, veremos a Dios tal cual es, un día penetraremos aquello que en la fe ya desde la tierra vamos recibiendo. Y bueno, saber que dentro de esas virtudes teologales, la fe es fundamento de una vida moral. O sea, vamos pues, o sea, te lo digo desde el lugar donde ahorita me toca servir a Dios. Ni tú ni yo somos más que los demás. Y te lo explico. Este COVID 2020-2021 nos hizo buscar la forma de ayudar al más necesitado, al menesteroso. Y yo te digo, en esta obra de la iglesia que me toca hoy ser el director nacional, como es la Cáritas Mexicana, pues me tocó ser el instrumento, porque nuestra vida no es para hacer ornamentos, sino para hacer instrumentos. Y entonces dentro de ese ser instrumento, pues ser las manos de Cristo, las manos de la iglesia, o sea, porque es la iglesia. O sea, Rogelio está en esta dirección nacional, pero ¿qué hace Rogelio sin la iglesia que está detrás? Pero sí quiero nuevamente subrayar, sobre todo en torno a la comprensión de este capítulo 11, versículo 6 de la carta a los Hebreos. O sea, mucha gente le dio de comer al que estaba en necesidad, lo cual Dios lo tomará en cuenta. Porque aquí habría que hacer una lectura de Mateo 25, 31 al 46. Cuando te vi hambriento, hay gente que ni siquiera se da cuenta que Cristo está en el hambriento. ¿Cuándo lo hiciste con el pequeño? Conmigo lo hiciste. Digo, son muchos temas, son muchas cosas. Pero sí ubicar que si bien alguien ayudó al menesteroso, nosotros lo hicimos desde la fe. Y entonces se convirtió en otra virtud teológica, que es la caridad. Porque nosotros no somos filántropos. O sea, lo que haces cuando ayudas al hermano no es solamente filantropía, es caridad cristiana, es el amor de Dios. Esas son las virtudes teologales. Y entonces, bueno, sin alargarme mucho, porque digo, son muchas cosas las que hay que entender y atender, dice la carta a los Hebreos que sin la fe es imposible agradar a Dios. O sea, digámoslo de una forma simple. Lo que yo hago como Cáritas Mexicana no es una obra de una ONG. O sea, aquí y lo que en tu parroquia se hace por el pobre no es una ONG, una organización no gubernamental o una OSC, una organización de la sociedad civil, no. Nosotros no somos una OSC, no somos una ONG. Somos la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe hace que las cosas adquieran rasgos divinos. Y bueno,
En ese sentido, la fe se une a la caridad, que es la mayor de las virtudes, el primer mandamiento, el culmen de la vida moral. Y bueno, hablar de la fe, aquí viene la descripción breve de cada una de las tres virtudes, que es la fe, que es la caridad y que es la esperanza. Uno, o subrayo en amarillo el aspecto de la fe y el aspecto de la esperanza, por hablar de la fe expectante, de lo que espero. O sea, mantenemos el rumbo de la vida y le damos sentido a todo lo que nos pasa en la tierra, a todo lo que vivimos aquí en la tierra. Y bueno, aquí te decía, voy a ir citando parte del magisterio de la iglesia, muchos de ellos temas de lo que es la apoteología, pero en este caso de un gran teólogo. Un poquito antes de entrar a la fe me permite conocer a Dios, la esperanza, esperar en Dios y en los medios para poder llegar a Dios, la caridad, amarle con la misma caridad divina. Y aquí Santo Tomás de Aquino, explicando la carta a Timoteo, dice que la fe nos muestra el fin. ¿A dónde vamos? La esperanza va en la consecución. Esto es fe expectante. O sea, yo sé a dónde voy, pero voy por la esperanza hacia donde tengo que conseguir. Y bueno, la caridad nos une a él. Y bueno, este texto de Santo Tomás es en torno, ahora ya se acerca la Cuaresma, en torno a lo que son esas tres obras de piedad que nos narra el capítulo 6 de San Mateo, donde se nos enseña a orar con el Padre Nuestro. Y entonces el Señor dice, cuando oren, cuando ayunen, cuando den limosna, o sea, ya empieza la temática de la Cuaresma. Y entonces dice, dentro de ese orar, dentro de ese ayunar, dentro de ese ofrecer caridad, limosna al hermano, el Señor utiliza los verbos. Porque al que pide se le da, porque al que busca encuentra y al que toca se le abre. Bueno, Santo Tomás de Aquino refiere que el pedir es la fe, el buscar es la esperanza y el tocar es la caridad. Pero aquí es importante. Buscamos con la esperanza. O sea, tú y yo en esta fe expectante buscamos los bienes de arriba, buscamos la luz en el camino, buscamos, pero tú no puedes dejar de buscar. Y dice, buscar para encontrar. O sea, no te canses de buscar. Esa fe expectante debe seguir buscando. Voy ahora sí a referir el contenido de la fe. ¿Cuál es el contenido de la fe? El misterio de salvación. O sea, digamos que es una interlocución. Dios habla y el hombre responde. Dios habla, revela su misterio. Dios habla, Dios se revela. Pero el hombre con la fe, ante la propuesta, el hombre ofrece una respuesta. Digamos que la fe es la respuesta humana como don de Dios ante lo que Dios nos revela en el misterio de salvación. Y sabemos que ese misterio de salvación tiene su plenitud en el mismo Dios encarnado, en aquel que es la palabra, que plantó su tienda entre nosotros, el Dios que se hizo carne. Hermosa expresión del credo que afirma este misterio de la plenitud en Cristo con dos verbos griegos, en sarquesanta, en antropesanta, así lo decimos en el credo, en sarquesanta y se hizo carne, en antropesanta y se hizo hombre. Y entonces, bueno, la fe es nuestra adhesión a la palabra de Dios. Y dice la carta a los hebreos, esta definición, digamos, es una definición, la misma revelación que Dios nos da sobre lo que es nuestra fe. Es fundamento de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Pero, ojo,
Esa es la fe expectante. Fíjate, la fe es fundamento de lo que se espera. Y bueno, la fe nos lleva a conocer a Dios, es la raíz, la condición de nuestra vida espiritual. Y ya voy un poquito hacia el aspecto de las cosas que pueden afectar la fe, pero ahorita referir, porque me agrada, esta definición de la Gaudium et Spes, el número 11, esta constitución de la iglesia, dice: la fe lo ilumina todo con nueva luz. Y la fe es una luz. Y manifiesta el poder divino sobre la entera vocación del hombre. Les decía, bueno, esta es la primera virtud teologal, donde el hombre responde al llamado de Dios. Les decía al principio, está mezclado teología dogmática, es teología fundamental. Pero al mismo tiempo, pues esto debe hacerse vida, es cuestión moral, es cuestión de espiritualidad, es cuestión pastoral, es condición de la vida cristiana aquí en la tierra. Pero fíjate cómo hay dos cosas en donde la fe precisamente se nutre. ¿Cómo se nutre la fe? En la palabra de Dios. O sea, apóyate en la palabra de Dios. Pero ojo, Dios nos habla también en los acontecimientos de la vida. Lo que el Señor expresa acerca de los signos de los tiempos. Entonces ven una nube en oriente y dicen que va a llover. A ver, ¿y por qué no te das cuenta de lo que está sucediendo? Dios nos está hablando todos los días. Pongo esta cita de John Paul de Causat, dice: la palabra de Dios escrita está llena de misterios. ¿Sí? Es la Sagrada Escritura, fuente inagotable. Pero dice: no menos misteriosa es la palabra ejecutada en los acontecimientos del mundo. Hace falta leer los acontecimientos que vivimos para entonces poder nosotros escuchar a Dios. Mira, te comparto, perdón, te digo, voy ligando el aspecto teológico con el aspecto un poquito quizá más de la vida cotidiana. Clive Staples Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dice: Dios nos habla siempre a todos, a los creyentes nos habla a través de la Sagrada Escritura, a ti y a mí. Y a los no creyentes les habla a través de la voz de la conciencia, o sea, esa ley natural. O sea, porque hay una ley divina al final de cuentas, pero hay una revelación sobrenatural. Pero también Dios, el Dios de la revelación, no es distinto del Dios de la creación. El que se reveló es el que nos creó. Y dice: a los creyentes nos habla por la escritura y a los no creyentes por la voz de la conciencia. Dios nos habla, o sea, al no creyente también. Pero dice C.S. Lewis, dice: y cuando no escuchas la voz de Dios, de la conciencia, y la palabra, pues nos habla a través de la voz del remordimiento. Un día nos damos cuenta de que pues, hemos ido dirigiendo nuestra vida al despeñadero. Los frutos de la fe, o sea, la fe que nos trae. Con la fe todo tiene sentido. Todo tiene sentido. ¿Por qué Rogelio está aquí desde hace 5 años en la Ciudad de México? Oye, padre, ¿y por qué te lo preguntas? No me lo pregunto. Más bien estoy rebotando ideas. O sea, ¿por qué Rogelio el 17 de abril del año 2017 tomó sus maletas y se vino a la Ciudad de México? Dice: todos los acontecimientos aparecen como son, con su verdadero sentido, la fe. Y aquí, bueno, Santo Tomás de Aquino habla acerca de esos aspectos interiores y unidos al elemento exterior, que deben ir unidos, haciendo una referencia a este texto de Romanos 10:9 que todos conocemos. Si tú confiesas con tu boca
y crees con tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero fíjate cómo Santo Tomás de Aquino habla de la expresión exterior que manifiesta el interior. O sea, la fe debe ir unida en todo lo que hacemos exteriormente con lo que interiormente nosotros es nuestra adhesión. Obviamente los frutos de la fe, pues que no tienen la fe, aunque fuere como un grano de mostaza. ¿Por qué no pudimos? Gente que no tiene fe. Oye, padre, es cierto que por la fe se puede plantar un árbol en la mar. ¿Tú has visto, padre Rogelio, árboles plantados en la mar? No, yo no he visto árboles plantados en la mar. Yo he visto bosques completos plantados en la mar. Situaciones que no tenían humanamente soluciones. Pero Dios lo puede todo. Yo he visto selvas y bosques plantados en medio de la mar. Por eso la fe es el tesoro más grande que tenemos. Y por eso qué bueno que pongamos los medios. En primer lugar, para conservar la fe y para acrecentar la fe. Hombres de poca fe. Y bueno, ¿cuáles son los frutos de la fe? La fe proporciona 4 bienes. Primero, por la fe, nuestra alma se une a Dios. Y lo contemplamos. Claro. Por eso los grandes místicos, los que han llegado a ir más allá de lo que humanamente a veces tú y yo tenemos de quebrantos, los grandes místicos han tenido la visión beatífica y lo han visto. Su alma se ha unido a Dios. Pero también por la fe, ojo, se inicia la vida eterna. Y aquí algunos teólogos, como Jean Guillot, Walter Casper, prefieren hablar de la vida eterna más que de la vida futura. Porque ellos dicen es que si es futura, pues vendrá después. Pero si es eterna, ya se inició. Muy en consonancia con el Evangelio de San Juan. Que San Juan dice que ya se inició el reino, ya se inició, ya está aquí. La vida ya está aquí, la vida de Dios ya está aquí. Y es vida eterna porque, bueno, esperamos que un día trascendamos. La fe también dirige la vida presente. Oye, ¿qué hago? Mañana, no sé, el próximo mes tengo que resolver un asunto. Bueno, en la fe, tú puedes saber qué tienes que hacer. Pero ¿por qué no pudimos? Pues porque te faltó ayuno y oración, papá. Y bueno, con la fe vencemos la tentación. El Señor le dice a Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como el trigo. Y yo le he permitido, pero yo cuidaré que tu fe no desfallezca, que tu fe se mantenga. ¿Cuáles son los atentados contra la fe? Hay sin duda situaciones, algunas pecaminosas y algunas no pecaminosas. O sea, de pronto acontece lo que el Apocalipsis describe como la tibieza. Ojalá fueras frío, fueras caliente.
¿sí? De pronto los descuidos. Y al final de cuentas los descuidos, aunque aquí digamos que no llegan a ser pecaminosos, sí son pecaminosos. Recuerda que de las parábolas en el Evangelio sobre la condena nos refieren los pecados de omisión. A ver, ¿qué hizo mal Epulón como para que se fuera o no fuera al seno de Abraham? Pues no hizo nada, pero el problema es que no hizo nada y estaba el menesteroso en su puerta. ¿Qué hicieron? Hablando del capítulo 25, ahora sí, de Mateo. ¿Qué hicieron las 10 vírgenes o qué hicieron las vírgenes necias mal? Pues no hicieron mal, pero no fueron previsoras. A ver, espérame, ¿qué hizo el que sembró el talento en la tierra? ¿Qué hizo mal? Pues no hizo mal, pero no hizo el bien. Digamos, estas situaciones que al principio no son pecaminosas, se pueden convertir en tentación, que hacen sucumbir la fe si no tomamos las medidas necesarias. Y pongo este texto de San Cipriano. Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran mientras luchamos por la fe. O sea, hay que luchar por la fe. Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo. O sea, es la fe que también expresa San Pablo, pues espera levantarse con la victoria de la fe, que es precisamente el emblema, precisamente de el escudo episcopal de nuestro arzobispo, don Rogelio Cabrera López. Habla de la victoria de la fe. Hagamos un listado de las situaciones que atentan contra la fe. Enseñanzas erráticas. Y a través de esas enseñanzas erráticas creemos en cosas que son distintas al Evangelio. De pronto nos volvemos, hay una expresión, perdón, que utilice, va muy unido a toda la cuestión doctrinal, a toda la cuestión del dogma. La Iglesia nos advierte sobre un falso irenismo. E Irene significa paz. Pero el falso irenismo es el de que pues yo veo que alguien está ofendiendo a Jesucristo y no, es que pues cada quien piensa lo que quiere. Bueno, ¿y por qué no das razón de tu fe? Se le llama falso irenismo. Y aquí este texto de San Agustín, en comentarios sobre el Salmo 39, fíjate, o sea, hace una descripción. En otros tiempos se incitaba a los cristianos a renegar de Cristo. En nuestra época se enseña a los mismos a negar, ya no renegar, ya no de que tú reniegues de tu fe, no. Oye, no, pues es que pues en realidad tú, si tú quieres vivir el adulterio, pues vívelo. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérame. Dice, entonces se impelía, ahora se enseña. Entonces se usaba de la violencia, ahora de insidias. Entonces se oían rugir al enemigo, ahora presentándose con mansedumbre, insinuantes, rondando, difícilmente se le advierte. Es cosa sabida de qué modo se violentaba entonces a los cristianos a negar a Cristo. Procuraban atraerlos así para que renegasen, pero ellos confesaban a Cristo, eran coronados. Ahora se enseña a negar a Cristo y engañándolos no quieren que parezca que se los aparta de Cristo, pero nos están apartando de Cristo. Nada más que pareciera que esto es del siglo XX y del siglo XXI y nada más ubicar, San Agustín debe nacer hacia el año 360, porque el año 390 escribe el tratado, no, 350. 380 fue su conversión, 390 fue el Tratado de Trinitate, muere hacia el año 420. Pero estamos hablando del siglo IV, siglo V. Fíjate, como el escenario de nuestro entorno
ya es descrito en el siglo V. Entonces, primer atentado contra la fe, la enseñanza errática. Segundo, la superficialidad. O sea, cuando uno se queda en lo aparente, cuando no buscamos solidez, cuando nos quedamos en la superficie, cuando no somos capaces de formarnos, cuando nos conformamos solamente con una fe heredada, pero no le ponemos cimiento. Lo que dice Mateo 7, 21 al 28, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, o sea, la hace suya. El hombre prudente que edifica sobre roca. Pero fíjate, Tertuliano, haciendo una referencia a Lucas 3:17, donde habla acerca del Bautista y de Jesús que refiere acerca del Bautista que es presentado el Señor como el Mesías. Decía el Bautista, ya tiene en su mano el bieldo y va a separar el trigo de la paja. Dice Tertuliano, enhorabuena, vuele lejos la paja de una fe superficial y ligera, en cuanto sienta el soplo de la prueba, tanto más limpio así será el montón de trigo que se habrá de guardar en los graneros del Señor. Entonces la superficialidad hace que, lejos de ser el buen trigo, ese cereal maduro que es la mies del reino, usamos nosotros la paja. Ya no la cizaña que narra Mateo en el capítulo 13 en las parábolas del reino. No, ni siquiera la cizaña, somos paja. No somos cereal. No somos trigo. Otro atentado contra la fe son las seducciones no cristianas, alternativas no cristianas, que provienen de la cultura del relativismo y que es fenómeno de la globalización. Aquí una referencia de San Vicente de Lérins, haciendo una alusión a Hechos 5, donde habla de cómo los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana, se alegraban de haber padecido por el nombre del Señor. Y hoy tan fácilmente somos vencidos. También, bueno, una referencia a Marcos 10:47, esta sí la leo. O sea, todo lo demás lo tienen, les digo, les voy a compartir la presentación. Marcos 10:47 es el sermón 88 de San Agustín. Marcos 10:47 nos presenta la curación del ciego. En este caso Bartimeo, no Juan 9, que es el ciego de nacimiento. Bueno, este ciego puede ser de nacimiento, pero es diferente el texto evangélico hermoso de Juan 9, donde se muestra a Cristo como la luz. Pero aquí habla de aquel que le grita, hijo de David, ten compasión de mí. En el otro de Juan 9 es esa discusión con los papás. Ustedes son los papás, nació ciego, todo lo que ya conocen. Pero aquí, el grito, dice San Agustín, como ciego que oye las pisadas de Cristo que pasa, o sea, él oyó, y el barullo, y dice, ¿qué pasa? ¿Quién es? Pues es Cristo. Cuando se da cuenta que es Cristo, empieza a gritar. Dice, como ciego que oye las pisadas de Cristo, ¿qué pasa? Cuando has comenzado a realizar estos pasos que me acercan a Cristo, mis parientes, los vecinos y amigos comenzaron a bullir. O sea, a veces quienes te alejan de Dios es los más cercanos. Los que aman el siglo se me ponen enfrente. Te has vuelto loco, ya cállate. O sea, ya no grites, ya no molestes, ya deja de gritar, ya eres incómodo. Te has vuelto loco, qué extremoso eres, por ventura los demás no son cristianos. Oye, pues mira, y todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo haces? O sea, qué exagerado. Esto es una tontería, esto es una locura. Y cosas tales clama la turba para que no clamemos los ciegos y nos adhiramos al Señor. Vamos pues al cuarto elemento de las dificultades o los obstáculos. Las dificultades de la vida, ojo. Hay de todo en la vida.
digamos, haciendo referencia a los misterios de salvación. O sea, al final de cuentas, la fe es la adhesión al misterio de salvación manifestado plenamente en el acontecimiento de Cristo. Pero, oye, ¿no sabías que hay misterios de dolor en la obra de salvación? ¿Quieres gozar de los misterios de gloria omitiendo los misterios de dolor? ¿Tú quieres puros misterios de gozo? Pues aún los misterios de gozo, pues ahí la narración de San Lucas del niño que se pierde. Y nuestra Madre Santa que pasaron 3 días sin encontrarlo. ¿Tú quieres puros misterios de luz? El bautismo, la predicación, Caná, el Tabor, el cenáculo, la Eucaristía. Muy bien. Pero ¿por qué quieres el quinto misterio en el Jueves Santo y no aceptas el Viernes Santo? Dice el cardenal John Henry Newman, el beato, dice, hay personas muy sensibles a las dificultades de la religión. Un segundo, ahí va. Voy a mover esto. Hay personas muy sensibles a las dificultades de la religión. Yo soy también sensible a ellas como cualquiera. Pero nunca he podido ver la conexión entre percibir estas dificultades, por vivas que sean y mucho que se multipliquen, y la duda sobre la doctrina a que va inherente. O sea, ¿por qué voy a dudar de Dios? A mi entender, dice, 10,000 dificultades no hacen una duda. Dificultades y duda en realidad son cantidades pues no medibles, inconmensurables. Y bueno, ya está otro texto de San León Magno, en el Sermón 2 sobre la ascensión. Bien, voy a ir quizá un poquito más rápido. Yo les refería que la fe es esa lámpara. Ya lo decía el texto de Gaudium et Spes número 11, que les compartía, que es la luz de Cristo. Hablar de la luz, de la lámpara, obviamente muy vinculado a la imagen de la luz, a la obra de Dios Espíritu Santo. Así lo invocamos en el Veni Creator, la luz de Dios. Pero bueno, digamos, las virtudes teologales también son acción del Espíritu Divino. Y la fe, bueno, en Cristo es la que ilumina nuestra vida, las relaciones, los acontecimientos, las limitaciones, los naufragios, los cansancios. Y la fe funciona como una lámpara en la noche oscura de nuestros cuestionamientos. Saber que la lámpara no anula la noche, pero nos ayuda para que nuestros pies no tropiecen. Y entonces, bueno, la fe hace que comprendamos de modo distinto, bondadoso, aquello que humanamente nos desilusiona. Decía San Cipriano de Cartago, ya no puse ese texto. Esta es la diferencia entre los no creyentes y nosotros. Que los no creyentes los obstáculos, los problemas los derrumban, mientras que a nosotros nos fortalecen. Y decía una expresión que a mí me agrada, de Colombero, dice que ante una enfermedad se pueden tener actitudes distintas. Dice, hay quienes se convierten en más adultos y hay quienes se quedan en la infancia. Ante una enfermedad, alguien se empequeñece y alguien se agranda. Y la razón de lo que sucede no es por el tipo de enfermedad, sino por lo que hay en el interior. Y dice José Luis Martín Descalzo
que ante una dificultad siempre habrá actitudes distintas, no por la diferencia en la dificultad, sino por el tamaño del alma, o sea, la fe. La fe hace que comprendamos de un modo distinto, bondadoso, aquello que humanamente nos desilusiona por provenir a veces de la maldad, de la incoherencia o de cosas que tú y yo no podemos dominar, pero que vienen en nuestra vida. Y entonces, como referimos, ¿qué es la fe? Aceptar la palabra revelada, pero también ubicar y amar la palabra de Dios en el tiempo, en los signos de aquello que vivimos, adhiriéndonos aquello que Él nos ofrece. Aquí solamente saber que es algo difícil. Romano Guardini, un gran teólogo, él cuestionaba a Dios. O sea, yo creo que todos llegamos, vamos a decirlo, esto no es más que la cuarta palabra en la cruz, en Mateo 27 y en Marcos 16. Elohim, Elohim, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22. Yo no, hemos algún día expresado esa cuarta palabra de las 7 palabras de la salvación. Hasta arriba, dale hasta arriba. Y bueno, Romano Guardini dice, antes de que le hagan su juicio final, él va a interrumpir cualquier interrogatorio para primero hacer algunas preguntas antes de que le pregunten a él, y sus cuestionamientos no serán otros, sino el decir desde el fondo del alma, Dios, dime, ¿por qué permites que sufran los inocentes? Romano Guardini dice, un día, cuando él me vaya a someter al juicio final, yo le voy a decir, Señor, júzgame, pero dime, ¿por qué permites que sufran los inocentes? Y Romano Guardini es un gran teólogo posconciliar, alguien que hizo aterrizar el Concilio Vaticano II. Pero, digamos, o sea, son escenas de nuestra vida, y aquí es bueno saber que Romano Guardini muere el 1 de octubre del 68 y decide que en su esquela hubiera una frase breve, pero elocuente. Romano Guardini, siervo de Cristo, servidor del Señor. Muere el 1 de octubre en la fiesta de Santa Teresita. Y solamente pidió que se escribiera esto. Romano Guardini, servidor del Señor. Ya, no más. Voy un poquito aterrizando. Este texto es de la Lumen Fidei, un documento hermoso. En ese cruce del pontificado del Papa Benedicto XVI al Papa Francisco, algunos refieren que este documento se escribió a 4 manos, pero bueno, se le atribuye al magisterio del Papa Francisco. Este número 57 debería estar escrito con letras de oro. Dice, la luz de la fe no disipa, estamos hablando de la fe, la luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que como una lámpara guía nuestros pasos. Gaudí después número 11. Como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Al hombre que sufre, ojo, esta es una expresión altísima de la vida cristiana. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo. O sea, tú tienes un problema, te voy a explicar por qué tienes el problema. No. Dios no da razonamiento, sino que responde con una presencia, que Cristo está con nosotros.
sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel que, habiendo soportado el dolor, inició y completa nuestra fe. Hebreos 12:2. O sea, ante lo que tú vives, Dios no te va a dar una explicación lógica. Dios dice, yo estoy contigo. No estás solo. Yo camino contigo. Ya voy terminando. Yo creo que nos da para otro momento de reunión para platicar, pero ahorita les muestro lo que les daré como documento, pero ya son las 9:10. Todos los que estamos aquí, no sé, a lo mejor alguno no, somos un poquito, perdonen los términos que de pronto el padre Rogelio usa, somos coetáneos, o sea, coetáneos de la misma edad. No, yo sé que muchos de ustedes son jóvenes, yo les gano con 10, 15, 20 años, a lo mejor algunos. Pero o sea, esta expresión, o sea, ante tu sufrimiento, ante el hombre que sufre, Dios no nos da un razonamiento, sino una presencia que me acompaña. Mañana, que bueno, otra vez, nuevamente, que no hay providencia, no hay, digamos, casualidades, sino hay providencia de Dios. Mañana es la fiesta del primado del Papa o de la cátedra, 22 de febrero. Entonces creo que el comentario que hago ya ahora sí para ir concluyendo está muy iluminado por la liturgia. Como dijo Marquitos, yo entro al seminario el año 80. El Papa vino en 79. Estuvo con nosotros en Monterrey. Entonces, bueno, la vida del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, va muy ligado a mi proceso vocacional. Yo entro al seminario después de que el Señor tuvo a bien inspirar, llamar y provocar en mí ese discernimiento, esa búsqueda, esa respuesta. Cuando él vino la primera vez y cuando vino la segunda vez, el año 90, fue cuando me ordené, conforme a los datos que Marquitos les compartí. Pero el Papa, hablando de mañana, la fiesta litúrgica, refiriéndome ahora a San Juan Pablo II, él es electo el lunes 16 de octubre del año 78. Y bueno, él va a iniciar su pontificado el domingo 22 de octubre. O sea, digamos, son el cónclave y bueno, ya lo que le llamamos el inicio solemnísimo de la cátedra del Papa en su pontificado, la coronación que antes era y todo. Pero el primer mensaje que dije el Papa San Juan Pablo II, Karol Wojtyła, va muy ligado a esto. Sería bueno que en ese aspecto este texto y todo lo que hemos hablado lo puedas enriquecer con una encíclica que se llama, bueno, dos, Redemptor Hominis, que es la primera encíclica del Papa San Juan Pablo II, pero también Salvifici Doloris, que habla sobre el sentido del dolor. Y bueno, la primera palabra de San Juan Pablo II que dirige es non abbiate paura, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. ¿Cuándo? Ahora. Non abbiate paura, no tengan miedo.
Cristo está con nosotros. Ahora, abra las puertas de par en par al Salvador. O sea, no tengas miedo. Cristo está con nosotros. Ahora, ante el hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que le explique todo. Ah, mira, te voy a dar algo que quepa en tu cabeza para que entiendas lo que estás viviendo. No. Él va a decir, a ver, cosas que no vas a entender, pero no estás solo. Yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. Y la fe es la que permite precisamente ubicar esa presencia de Dios. Ya nada más distingo, porque también esos términos es bueno clarificarlos. A veces las personas confundimos la fe con la creencia. Y la fe es una virtud teologal. La creencia es un ejercicio de razón. Y entonces, bueno, las creencias pueden ser muchas, pero la fe es una. Cada quien sus creencias, sí, cada quien su creencia, cada quien su cabeza le dice lo que quiera pensar. Es tu creencia. Pero cuando hablamos de Cristo no es ni mi creencia ni tu creencia, es la fe. Y a veces cuando nos toca o en tu trabajo o en la parroquia, a veces en los grupos parroquiales. No, pues ella cree eso, yo creo esto, o sea, cada quien su creencia sobre el aborto, pues cada quien su creencia. Espérame, ¿cómo que sobre el aborto cada quien su creencia? La fe es una. No es que sobre cuestiones de relaciones premaritales cada quien su creencia. Oh, fíjate qué padre. Es que sobre adulterio, es que sobre adicciones, cada quien sobre, yo lo comento sin lastimar, es un tema muy complejo. Es que sobre adopción de parejas del mismo sexo, cada quien tiene, a ver, espérame tantito. Es que cada quien tiene sus creencias, padre. La creencia es un ejercicio de tu razón. Y entonces sí, si aquí estamos 20 personas, cada quien podrá tener sus creencias. Pero la fe no es creencia. La fe es un don sobrenatural, es un don que viene de Dios y nos lleva a Dios. Y ya, pecados contra la fe, superstición, idolatría. Aquí les hago una referencia a San Tomás de Aquino, la infidelidad, la apostasía, la incredulidad y las ayudas a favor de la fe, ayuno y oración, obras buenas y otras virtudes, por esa interior y adhesión al magisterio, y ya. Yo creo que en algún otro momento nos reunimos para seguir compartiendo. Les digo, el campo es amplísimo y como quieras. De una vez les comparto. Adelante, Marquitos, para suscitar el diálogo y adelante. Pues muchas gracias, padre. Como siempre es un privilegio escucharle y tratar de seguirle en esa profundidad en la que nos sumerge en la guía de lo que nos presenta. Muchas gracias por estos minutos. Y abramos un momento de preguntas. Yo creo que es bien importante, aprovechemos la presencia del padre Rogelio para quienes tengamos alguna pregunta o alguna inquietud que queramos compartir con él. Creo que es el momento. Adelante, siéntanse en libertad y quien quiera comentar algo, bienvenido. Pues yo quisiera agradecer al padre Rogelio
excelente exposición. Fue mi maestro en el seminario, de mis mejores maestros, es la verdad. Siempre, como pudieron observar, súper fundamentado toda su enseñanza, y creo que nos deja buena tarea, ¿no? Leer las encíclicas. Ya con estudiar su conferencia va a estar muy interesante para irla desglosando. Pues yo me gustaría, nos decías cómo el Papa Juan Pablo II influyó en tu vocación, Padre Rogelio. Así es. A mí me gustaría, si nos platicas de tu testimonio, que pues también es vida de fe, ¿verdad? Que nos edifica. ¿Cómo te sientes ahora con tu experiencia de vivir en la Ciudad de México y trabajando en Cáritas? Y cómo vas dando esos pasos de fe expectante en tu vida reciente, ¿verdad? Que ha sido muy fructífera. Sí, gracias. Te oía un poquito entrecortado. Sí, escuché muy bien. Espero que mi compartir, no, un segundo, voy a compartirla, Marcos, la presentación, porque quise subirla al chat, pero no, no se subió. Entonces ya lo estoy enviando por WhatsApp a Marquitos, y ahorita Marquitos ya se los compartirá en el grupo que tienen. Sí, un poquito el elenco platicadito de lo que Marcos daba como datos. Yo soy una persona, la verdad, muy, muy bendecido. Yo entro al seminario a los 14 años. Lo digo, bueno, porque ustedes pues tienen sus hijos, han tenido sus hijos, ahora tienen quizá algunos nietos. Entonces, bueno, la historia es una historia de salvación, y Dios la escribe siempre de forma perfecta. Dios me permite ordenarme presbítero a los 24 años. O sea, digamos, también en una edad temprana. Efectivamente, para mi persona, la presencia de San Juan Pablo II en Monterrey, que fui quizá como algunos de los que estamos aquí, les digo esa palabra coetáneos, somos algunos, pues no, otros son más jóvenes, pero bueno, me tocó en ese día de San Juan Bosco, era la fiesta de San Juan Bosco en Monterrey, y ir al río Santa Catarina. Y lo impactante y todo ello, obviamente mi decisión, yo tenía la inquietud vocacional, pero ahí fue el momento en donde yo decido ingresar al seminario. Yo estaba en segundo de secundaria todavía, entonces pues tuve que esperarme a terminar la secundaria. Y entro al seminario, 14 años, ahí cumplo los 15. Toda la formación fue verdaderamente una bendición. Yo estoy totalmente convencido que quienes hayan estado en el seminario, independientemente del discernimiento que Dios va marcando con el tiempo, siempre el seminario será precisamente eso, un semillero de bendiciones de Dios para la persona. Entonces yo puedo decir tan tranquilamente, pues, que el seminario me terminó de hacer lo que soy. O sea, mis papás me dieron todo los primeros 14 años, pero durante ese tiempo en donde uno está abriéndose al propio pensamiento, a discernir, a tener juicios, a ver la vida, a cuestionarse, etcétera. El seminario, pues voy a decirlo con un término coloquial y sin falta de respeto, pero yo terminé de ser amamantado en el seminario, por decirlo así, con esa actitud maternal que tiene el seminario y que tiene la iglesia. Total, bueno, voy a ir a la conclusión porque hay una escena interesante. Viene el Papa en 90,
Y aquí, digamos, pues son los procesos canónicos. El derecho canónico marca un mínimo de formación filosófico-teológico para todos los seminarios del mundo. Obviamente en el seminario de Monterrey y los seminarios de México tienen una estructura de las ciencias y humanidades, curso introductorio, filosofía, teología. Entonces coincide el esquema de la formación con la segunda venida del Papa. Entonces viene a Monterrey el 10 de mayo del año 90. El 9 de mayo en Zacatecas va a ordenar presbíteros. Y entonces, bueno, me toca a mí el tiempo canónico, obviamente los escrutinios y todo ello, los ejercicios espirituales. Y bueno, yo ya tenía preparado o sea, ya había hecho invitaciones, no sé, ustedes como los esposos que son, ya habías invitado a todos los compadres y a todos, yo a los tíos, y ya teníamos un autobús para irnos a Durango, ahí te voy, todo, a Zacatecas, ya todo listo, ornamentos. Y bueno, viene el tiempo en donde mandan un anuncio de que pues, no todos podíamos ordenarnos con el Papa, porque era mucha gente. Y entonces, pues la decisión salomónica, ¿verdad? Como Salomón con aquellas mujeres que estaban discutiendo sobre de quién era el niño vivo y quién era el bebecito muerto. Salomón con la espada, dijo, pues mita y mita, ¿verdad? Así también, bueno, vino la decisión, mitad con el Papa y mitad en Monterrey. Yo dije, no, por supuesto que yo me voy a ordenar con el Papa. Y bueno, vino el momento en que padre Carlos Junco Garza, que es el que escribió La Palabra Nos Congrega, entre otros libros, Chemá, etcétera, todo. Pues estábamos en la universidad y Carlos Junco, estábamos dos de Monterrey en la universidad, padre Hugo Chávez Jiménez, que ubica muy bien a Arturo, y quizá alguno de ustedes, y un servidor. Y entonces, bueno, pues vamos a hacerle como otra vez, mira, lo que decimos de la fe, porque pues sí, a veces lo que me conviene, pero es bella la expresión de que en lo que la palabra nos dice, pero en lo que los acontecimientos también te dicen, descubre en la fe el camino que Dios te está marcando, con ojos de fe. O sea, nada de que si me conviene, sí es de Dios, y si no me conviene, no es de Dios. No, espérame tantito, o sea, o eso no es. Total, bueno, Carlos Junco, hagamos como los apóstoles cuando eligieron a Matías. Entonces había dos candidatos, José llamado el Justo y Matías. Entonces la moneda en el aire, o sea, después de haber invocado el Espíritu Santo, la moneda en el aire. Entonces ahí va la moneda, yo viendo la moneda que caía y lástima, Margarito. Y yo, pues bueno, de cabo no quería. No, pues ustedes podrán ubicar, y lo digo desde el aspecto humano, porque aquí estamos hablando pues de escenarios de todos los días cotidianos. O sea, Dios se manifiesta, sí, en el Sinaí con todos los truenos, pero también en la suave brisa. O sea, en cosas extraordinarias que también, porque Él puede, pero también en lo apacible, en lo discreto. Satanás quiere que la obra de Dios tenga el sello de lo extraordinario. Tírate del templo. O sea, para que crean. Y es la tentación a Jesús. Si quieres, si eres el Hijo de Dios, baja de ahí, de la cruz. O sea, el tentador a veces quiere que creamos que lo único de Dios es, pues si viene un ángel. Espérate, a ver, tú hiciste oración y dijiste que aceptabas lo que Dios dijera. Pero bueno, yo ahora les comento, pues entré yo en un momento de duelo. O sea, ustedes ya entienden la palabra duelo. O sea, una pérdida, algo que era, que no es.
Y pues bueno, esto fue ya en el mes de febrero. Y entonces, bueno, vino el discernimiento de cuándo nos ordenaríamos los que no íbamos a ordenarnos con el Papa. Y entonces, don Adolfo Suárez Rivera, en paz descanse, dice que se ordenen antes que venga el Papa, para que cuando venga el Papa ellos ya sean sacerdotes y concelebren con él. Yo dije, perdió el premio mayor, tenga su osito de peluche. Lo digo humanamente, así me sentía. Y bueno, Dios va a pacificar, va a pacificar. Obviamente esto implicó romper las invitaciones, cancelar el autobús, decirle a los tíos, oye tío, fíjate que siempre no me voy a ordenar con el Papa, a mis abuelos, a todos. Entonces me ordeno sacerdote y bueno, ¿cuándo? Antes de que venga el Papa iba a venir a Monterrey el 10 de mayo. No, pues el domingo de Pascua. ¿Y en qué cae el domingo de Pascua? Pues ya ven que el calendario litúrgico de Cuaresma Pascua, ahora va a ser en marzo, en la Cuaresma, el inicio del miércoles de ceniza. ¿Y cuándo cae? 15 de abril. Ah, bueno, 15 de abril. Y mis ejercicios espirituales, porque uno debe tener los ejercicios antes de ordenarse. No, pues en la Semana Santa, en el CEI te vas al curso introductorio. Allá viven la Semana Santa de forma distinta y tú la vas a vivir allá. Bueno, pues ya me fui a vivirla allá. Y ya todo, el domingo de Pascua, domingo de Resurrección, la catedral a las 10 de la mañana, me ordené. Y cuando salgo, o sea, ya feliz, ya ordenado, mi mamá, una mujer de mucha piedad, besó mis manos, las palmas de las manos. Me dice, hijo, bendíceme, me dice. Ya le di la bendición a mi mamá. Y mi mamá me dice, oye, hijo, nunca pensé que Dios me diera este regalo. Obviamente, dentro de nuestra comprensión cristiana, y más en mi caso, de mi formación, dije, sí, mamá, claro que es un regalo. Un regalo para mi persona, un regalo para mi familia. Y sobre todo, bueno, es un regalo para la iglesia, mamá. O sea, Dios le regala a su iglesia un ministro sagrado. O sea, sí entiendo, mamá. O sea, que esto es un gran regalo y que no es mío. Y que los dones de Dios son fuente de tarea. Y más que fuente de privilegio, son fuente de responsabilidad. O sea, yo lo entiendo, mamá. Sí, sí. No, hijo, espérame tantito. No, o sea, lo que te quiero decir es que yo nunca pensé que hoy, 15 de abril, que tu papá y yo cumplimos 35 años de casados, tú te ibas a ordenar sacerdote el día en que yo me casé. Y esa noche yo dije, Señor, tú tienes un proyecto siempre mejor que el mío. Y ahora entiendo que el que las cosas sean distintas no significa que sean malas. Pueden ser infinitamente mejores de lo que yo pude haber pensado. Y Arturo está aquí para corroborar los datos un poquito ya empatando. En Monterrey los sacerdotes no decidimos cuándo ordenarnos. Lo decide nuestra iglesia, en su cabeza, en su equipo formador. En Monterrey se acostumbra en enero, o se acostumbraba en enero y en agosto con don Adolfo Suárez Rivera. Nunca en abril. Y tampoco Rogelio decide que el domingo de Pascua caiga en 15 de abril. Y que haya sido un 15 de abril cuando sus papás se casaron. O sea, todo fue cuadrando. Y entonces Dios dice, Rogelio, yo te tenía este regalo. Y tú pasaste varias noches reclamándome. Pues sí, señor, yo sí te reclamé. Yo te dije que por qué yo no me ordenaba con el Papa. No lo entendía.
Pero eso es la fe, que no tan solo toma el texto sagrado, perdón, tenía la Biblia allá en el otro lugar donde estaba conectado, ahorita aquí me viene para otro lugar, que no tan solo uno toma el texto sagrado y ve lo que Dios nos habla, sino también en el acontecimiento de la vida uno dice, tiene razón. Ante el hombre que sufre, dice hermosamente Lumen Fidei 57, Dios no responde con un razonamiento, sino con una presencia amorosa en Cristo. Y todos los que estamos aquí lo sabemos y podríamos contar nuestra propia historia. Perdonen, bueno, gracias Arturo, adelante. Ya te tardaste mucho, padre. Es que en la parroquia Rosario teníamos un asilo. Bueno, todavía está allá el asilo, allá por Chihuahuita, pasando el círculo mercantil de Cadereyta, camino de Cadereyta a Chihuahuita. Entonces, iba yo los sábados a celebrar la misa, pero pues yo me largaba. Y Lupita y Sarita eran dos de las abuelitas. Y entonces le dice una, cuando yo estaba bien inspirado, no, y entonces yo recuerdo que cuando yo era niño, ya te tardaste mucho, padre. Cállate. De Silvita y Lupita. Cállate, habla bien bonito. Pues tú te duermes y dices que habla bien bonito, tú ni le pones atención. Ay, cállate, padre, me va a descubrir. Ya te tardaste mucho. Entonces ya me tardé mucho. Adelante. O sea, podemos tener otro momento para platicar porque todavía queda contenido. Ay, sí, padre. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. La verdad es que podemos quedarnos aquí minutos y minutos o horas platicando y escuchándole y aprendiendo y tratando de discernir un poco lo mucho que nos trata de transmitir. Yo quiero primero agradecerle a Dios por la amistad, por conocerle desde hace ya tantos años, por ser nuestra guía en momentos complicados y porque sé que a través de su ministerio sigue bendiciendo a muchas personas, a muchas familias, a muchos jóvenes, sobre todo, muchos jóvenes que le siguen y que están muy cerca de usted. Agradecer a Juan Carlos que nos hizo favor con todo el tema de la conectividad, como siempre. Juan, gracias. Lore, gracias. Y Arturo, que siempre nos hace favor de guiar. Y yo creo que si les parece, por la hora que es, terminemos con un Padre Nuestro y un Ave María, si les parece bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas gracias, Padre Rogelio. Esperamos poder contar con usted más adelante para poder ampliar y muchos otros temas que en la vida de crecimiento de fe, pues permanentemente estamos tratando de seguir aprendiendo. Muchas gracias por su tiempo y buenas noches a todos. Podemos pedirle la Buenas noches, gracias. Buenas noches, padre. Muchas Dios lo bendiga, Padre. Gracias. Gracias. A todos. Y Arturo no ha cambiado en 32 años. Sigue igual de jovial. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Hasta luego. Noches. Pero